Bienvenidos. En este video pues se va a continuar con el tema de ordenamiento. El método que corresponde es el método de selección. Para su servidor el método de selección es el que más se apega a lo que hacemos como personas cuando queremos ordenar algo, ¿no? Entonces tenemos una lista de información. En este caso tenemos a -3, 9, 5, -8 y 2, y queremos ordenar esa información. Entonces lo que hacemos como personas es buscar el menor. El menor es -8. Entonces -8 va a la posición que le corresponde. De los datos que quedan, ¿quién sigue? Bueno, pues de los datos que siguen, el siguiente menor es -3. ¿Quién sigue? Pues de los que quedan sigue el 2. ¿Quién sigue? 5 y finalmente 9. Entonces realizamos el ordenamiento. En el caso del método de selección va a pasar prácticamente lo mismo, claro, en variables y todos esos elementos de la programación, pero el método lo que va a hacer es buscar el menor. El método de la burbuja buscaba el mayor y lo llevaba a su posición. Aquí va a buscar el menor y lo va a llevar a su posición. Entonces, en la primera iteración, va a buscar el menor y lo va a llevar a la posición que le corresponde, que es la que está en el índice 0. Entonces, se va a definir una variable para tal propósito llamada pivote. Entonces, pivote va a comenzar en el índice 0. Y va a haber una variable i que va a estar una posición después de pivote, y es la que va a ir buscando al dato menor. Es como decir, bueno, sé que aquí está la primera posición, aquí está el menor, entonces busco el menor y lo transfiero. El que sigue. Es lo mismo que va a suceder acá. Entonces, ¿quién va a empezar? Bueno, pues va a empezar el índice 0 con P y vamos a un valor más al de I y vamos a preguntar si lo que está el valor que está en el índice de pivote es mayor que lo que está en I. En este caso no es así, entonces aquí quedaría -3, 9, 5, -8 y 2. No hay cambios, ¿sale? Entonces P se mantiene y se mantendrá en el índice 0, y el que irá cambiando será el índice I. Entonces ahora la variable I se incrementa. ¿Lo que está en pivote es mayor que lo que está en I? No, perfecto. Entonces -3 y todo sigue igual. Entonces ahora la variable I se incrementa y entonces está en el -8. Aquí sí se cumple que lo que está en pivote es mayor que lo que está en I. Entonces debe de haber un intercambio. Aquí quedará -8 y aquí quedará -3. El resto de los valores sin cambio. 9, 5 y 2. Pivote sigue estando en su posición y ahora lo que se incrementa es la variable I. Nuevamente, ¿lo que está en pivote es mayor que lo que está en I? No. Y ya no hay para dónde ir. Ya se acabó con el análisis de datos y termina la primera iteración de ordenamientos. La primera iteración de ordenamientos y queda -8, 9, 5, -3 y 2. Entonces se ordenó el menor. Muy similar a este análisis. Se ordenó el menor. Muy bien. ¿Cómo queda todo esto en código? ¿Cómo queda todo esto en código? Bien. Necesitamos un ciclo for. El ciclo for, ¿dónde va a comenzar? Bueno, pues pivote va a ser igual a 0. Pivote va a ser igual a 0. ¿Dónde vamos a terminar? Por el método anterior, la burbuja, en videos anteriores, se sabe que si queremos ordenar, aquí hay 5 datos. N es igual a 5. Se tienen 5 datos. Entonces, para ordenar 5 datos, con 4 que se ordenen, el último, implícitamente estará ordenado. Entonces, no es necesario
Si tenemos 5 datos, realizar las n iteraciones. Lo que se van a hacer es n menos 1 iteraciones. Y el incremento de p será unitario. Entonces, la posición del menor de todos, del siguiente menor, del siguiente menor, del siguiente menor, y listo. ¿Qué pasa con la variable i? Este es el ciclo de ordenamientos. Este es el ciclo de ordenamientos. Ahora vamos al ciclo de comparaciones. Entonces, en el ciclo de comparaciones, toca el turno a i. ¿Con qué valor empieza arrancando i? Con 1. Pero no puedo poner aquí 1. ¿Por qué? Porque en la siguiente iteración no va a arrancar en 1. Va a arrancar en el valor donde esté p más 1 o en el siguiente valor de p. Entonces, la i es igual a p más 1. ¿Vale? Entonces, el 1 que está acá realmente ese no se debe interpretar como 1, sino como más 1, como siguiente, ¿no? Entonces, aquí está el inicio de la i. ¿Dónde va a terminar la i? Si observamos, este es el último índice. ¿Dónde terminó la i? En el último índice. En este caso, en 4. Entonces, vamos a llegar hasta menor que n. Aquí sí, solita la n. Hasta menor que 4. ¿Sale? ¿Y cómo se va a ir comportando la i? Pues si le damos seguimiento a la corrida de escritorio, la i va de 1 en 1. Ahí está. ¿Y cuál va a ser la pregunta? Bueno, pues la pregunta va a ser si x es la lista de datos, es y ya se explicó en videos anteriores, es el arreglo, pues. Entonces, el arreglo se llama x y en x de p es mayor a x de i. Y si esto se cumple, entonces hay instrucciones para el intercambio, ¿no? También, esto ya queda explicado. Entonces, ¿qué acabamos de realizar? Pues ya, todo el algoritmo. Entonces, esto que está acá es la esencia de la solución. Si me quiero memorizar el método, si quiero hacer mi acordeón para el examen, entonces esta es la información que tendría que estar en ese acordeón, ¿no? El resto de las instrucciones no. El intercambio es el mismo para todo, o bueno, o no tiene nada que ver no tiene mucho que ver con el ordenamiento, tampoco la forma en que llegan los datos y tampoco qué se va a hacer posteriormente con esos datos. Entonces, esto es la esencia del algoritmo. Muy bien. Y pues ya, con esto queda el método de selección. Y lo que faltaría, el resto sería, pues seguir con la corrida de escritorio. Observen que en la primera iteración de P, hay 1, 2, 3 y 4 comparaciones, ¿sí? Como en el método de la burbuja. Muy bien, entonces voy a borrar. Y para hacer la siguiente iteración de P, cuando P valga 1, entonces ahorita toca cuando P sea igual a 1, los datos son menos 8, 9, 5, menos 3 y 2. P sufre un incremento, ¿eh? Todavía estamos en el rango, entonces aquí va a arrancar P. ¿Dónde va a arrancar I? Ah, en P más 1. Ok, P más 1. Aquí va a estar I. ¿Qué vamos a preguntar? 9, eso es XP, ¿es mayor que XI? 5. ¿9 es mayor que 5? ¿Sí? Ah, entonces 5 y 9. Intercambio. Menos 8 es más. La posición menos 8 ya está ordenada, ya no hay ni que tocarla, ¿no? Entonces menos 3 y 2. Entonces, siguiente iteración, P no va a cambiar, ¿no? P no va a cambiar. Entonces ahí está, P no cambia y la I se incrementa. Lo que está en P
es mayor que lo que está en I, aquí falta un paréntesis. ¿Sí? Entonces, bueno, pues menos 3 se viene para acá y 5 se viene para acá. El menos 8 ya ni caso tiene. El 9 ahí queda y el 2 igual, ¿no? Siguiente iteración. P, I. ¿Lo que está en P es mayor que I? No. En ese momento el ciclo de P termina, perdón, el ciclo de I termina y el dato, el siguiente menor, ya está ordenado. Ya está ordenado. Entonces limpiamos acá, limpiamos acá. ¿Y cuál es el nuevo orden? El nuevo orden es menos 8, menos 3, 9, 5 y 2. ¿Qué pasó? Se ordenó el siguiente menor. Termina el ciclo de I, P se incrementa, estamos en el rango y a seguirle. Bueno, pues, ni modo. Las corridas de escritorio son un poco incómodas en su seguimiento, pero son muy didácticas, ¿no? Entonces aquí tenemos 9, 5 y 2. Los dos primeros datos ya están listos. Ahora empezamos desde el tercero, ¿no? Ahora aquí va a estar pivote, porque se incrementó. ¿Y dónde va a empezar I? Ahí va a empezar en P más 1. ¿9 es mayor que 5? Sí. Ok. Entonces aquí viene 5, aquí viene 9. Siguiente iteración, P se mantiene y la I se incrementa. ¿5 es mayor que 2? No. ¿Lo que está en P es mayor que 2? No. Perfecto. Entonces ahora ya solo se realizaron 2 iteraciones. Entonces el método de selección es equivalente en iteraciones o de comparaciones al de la burbuja mejorado. O sea, implícitamente ya resolvió el problema de las preguntas innecesarias, ¿no? Con el desplazamiento de pivote eso queda resuelto. Entonces menos 8 y menos 3 pues no requieren de intercambios. Entonces, ¿cuál es el nuevo orden? ¿Cuál es el nuevo orden? El nuevo orden, pues menos 8 menos 3 ya está. O ya estaba. 5, 9 y 2. Entonces, ¿qué se ordenó? El 5. Muy bien, entonces para terminar, menos 8, menos 3, 5, 9 y 2. Siguiente iteración de P, entonces aquí va a estar P y la I aquí va a estar. ¿No es mayor que 2? No, sí. 2 y 9. Caray, cometí un error acá. Aquí cometí un error. 5 es mayor que 2, sí. 2 y 5. Ya saben, a veces cometo error a propósito para que el que esté viendo el video haga inferencias, ¿no? Y verificar, y cuando estoy en clase presencial para ver si mis alumnos están poniendo atención, ¿no? Entonces, pues igual acá, ¿no? Entonces 5 es mayor que 2, sí, ok, entonces 2 para acá y 5 para acá. Entonces aquí tengo que hacer el ajuste, Ok, ahí está, ahora sí. Vamos a empezar. Y entonces habrá que preguntar si 9 es mayor que 5. ¿Sí? Si es mayor, entonces aquí queda el 5.
y aquí queda el 9. Menos 8, menos 3 y 2. Listo, ya están ordenados. Entonces aquí se acaba de ordenar el 5. Termina ahí, termina P y esto concluye. El último dato no necesita ordenarse porque implícitamente ya está ordenado. Entonces, si observamos, pues queda menos 8, menos 3, 2, 5 y 9. Los datos ordenados. Muy bien, para terminar el tema del método de selección, el nivel de eficiencia de este algoritmo es comparable o es igual al de método de la burbuja mejorado. Trabajan a nivel preguntas, trabajan de la misma forma o hacen el mismo número de iteraciones en cuanto a las preguntas. Es un poquito más rápido, vamos a decirlo así, debido a que no realiza tantos intercambios como el método de la burbuja. Fuera de eso, se enfatiza, a nivel preguntas, el nivel de eficiencia pues es exactamente el mismo.